Entonces tenemos la reacción, la que nos dice el ejercicio, y tenemos nuestra temperatura de entrada a 600 Kelvin, ¿no? Se me pasó ponerle Kelvin. Y la presión de entrada, o la presión a la cual está trabajando el reactor, de 3 atmósferas. Y numeré, ¿no? Donde A, B y C, pues es el acetaldehído, el hidrógeno y el etanol. Y 1, 2, 3, sucesivamente, ¿no? Acetaldehído, hidrógeno y etanol, ¿no? Para que sepamos en la descripción de las ecuaciones. Tenemos la temperatura de base normalmente a 25 grados centígrados, nada más que aquí la tenemos en Kelvin, ¿verdad? Y la R de los gases, ¿no? 1.987, ¿no? ¿Qué unidades? Calorías por mol Celsius. Van anotando esos datos. ¿Sí? Bien, en algunos casos, yo aquí ya lo simplifiqué, en algunos casos podemos encontrar tablas en donde nos dan las constantes de formación. ¿Sí? Recuerden que para las propiedades de formación tenemos una ecuación que nos describe sus constituyentes para dar el compuesto en sí. Carbono más oxígeno nos puede dar CO2, ¿no? Entonces hay algunas tablas, no las encontré, pero sí hay algunas tablas en donde nos relacionan algunas constantes, como A y B, ¿sí? Esas ecuaciones son, por ejemplo, logaritmo de la constante de formación de la especie A igual a A más 1000 por B entre T. ¿Sí? Ahora, podemos partir de ahí para nosotros encontrar la constante de la reacción en particular. ¿Sí? ¿Cómo le podemos hacer? Pues cumpliendo exactamente lo mismo con la ley de Hess. ¿Sí? Eso para que ustedes puedan, en algún momento si se encuentran con estas tablas, puedan saber, ¿no? ¿Y cuál es? Pues voy a ir por el logaritmo natural de K, ¿verdad? En la reacción. ¿Sí? ¿Ok? Eso es para decirles de dónde obtuve esta ecuación. Entonces, se tiene la siguiente ecuación y es logaritmo de base 10. Aquí está en logaritmo de base 10, no puedo poner logaritmo de base 10, ¿sí? Pero puedo poner K, su índice 10, que es base 10, en función de la temperatura. Y esa ecuación nos dice que es 3712.6 entre la temperatura menos 6.2703. ¿Sí? O sea, ya tenemos la constante de la reacción a diferentes temperaturas. También podemos partir del logaritmo natural de la constante, o sea, la derivada del logaritmo natural de la constante igual a la integral, ¿se acuerdan? Delta H de reacción entre RT cuadrada por DT, ¿no? O sea, podemos partir de uno de otro, ¿no? Y el logaritmo, ahora sí, aplicando el logaritmo de base 10, hasta aquí, ¿sí? 10 a la K de base 10, ¿sí? Esto de aquí es como decir logaritmo de K, ¿verdad? En función de T, ¿sí? Entonces en la parte de abajo hago 10 elevado a la ESO, pues es K en función de T, ¿no? Y eso es Kp, ¿no? Tengan presente esta ecuación, ¿ok? Ahora, lo muy importante aquí es que para estar no manipulando tantos números, ¿verdad? O sea, 2127, 3200, lo que podemos hacer es normalizar. Sí, la vez pasada les dije, bueno, puede ser una aproximación, pero si tenemos cantidades muy grandes, podemos normalizar esas cantidades. Si nos están diciendo que eran, ¿cuánto les dije del acetaldehído? ¿2100 y tanto? 2127. Dividan 2127 entre el mismo valor y 3200 entre ese valor. Sí, o sea, la relación entre el acetaldehído y sí mismo y el hidrógeno entre el acetaldehído, ¿sí me explico? Les debe de dar 1 y 1.5. El primero pues está fácil, ¿no? El mismo, ¿no? El del hidrógeno, 3200 entre 2100, ¿qué te dije? 2127. Da 1.5, ¿no? Ok. Entonces, con esas cantidades trabajamos toda la reacción y ya hasta el final podemos hacer esa proporción que les dije, ¿no? Con una mol de acetaldehído, ¿cuántas moles de etanol se producen? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces,
En lugar de poner 2127, ponemos 1 en las moles iniciales, ¿sí? Y 1.5 para el hidrógeno, ¿verdad? Consideramos 0 el etanol porque no hay etanol a la entrada, ¿no? Entonces, sí. Entonces podemos hacer, aquí podemos identificar 1, 2 y 3, ¿verdad? Que es lo que les dije, ¿no? Acetaldehído, el 1, el hidrógeno, el 2 y el etanol, el 3, ¿no? Por eso 1, 2 y 3, ¿verdad? Ok. Entonces podemos calcular con esto el número de moles iniciales, ¿verdad? 2.5, ¿no? Y podemos calcular la sumatoria total del factor estequiométrico, ¿no? El número estequiométrico de cada uno de ellos para la reacción global, ¿cierto? Entonces, a mí me da menos 1, ¿no? Menos 1, menos 1, menos 2 más 1, menos 1, ¿no? Ok. Y empezamos a hacer nuestro balance de masa, ¿no? Con respecto a la reacción, ¿sí? Las moles de A, recuerden que siempre vamos a estar refiriendo a quién. Acetaldehído es A, hidrógeno es B y etanol es C, ¿sí? Entonces, las moles de A, pues son las moles iniciales. Aquí sería 1 menos el grado de avance, ¿no? En el B, que es el hidrógeno, 1.5 menos el grado de avance, ¿no? Y en el C, pues es 0, ¿no? Porque no hay moles iniciales, ¿no? 0 más grado de avance, ¿no? Y las moles totales, 2.5 menos grado de avance, ¿no? Entonces, con estas definiciones que he colocado, puedo poner cuánto vale la fracción mol de cada uno de ellos, ¿no? La fracción mol de la especie A, de la especie B y de la especie C, ¿no? Moles del A entre las moles totales, ¿no? Eso ya lo saben, ¿no? Y de ahí podemos definir la constante de equilibrio, ¿cierto? La constante de equilibrio, o dada la reacción, ¿sí? En función del grado de avance, pues es igual a el grado de avance por las moles totales, ¿sí? En función del grado de avance, ¿verdad? Entre las moles de A en función del grado de avance y las moles de B en función del grado de avance. Por P elevado a la sumatoria, ¿no? ¿Sí? ¿Todas hasta aquí? Si no, háganlo, ¿eh? Moles totales, ¿quién es? Es este de acá, ¿no? O sea, esto de aquí debe ser igual a ¿qué? Grado de avance por 2.5 menos el grado de avance entre N de B, 1.5 menos el grado de avance por 1 menos el grado de avance, por P elevado a la B, ¿no? ¿Cuánto vale B? Menos 1. Entonces va a ser B a la menos 1. ¿Sí? Ah, llegó tarde, ¿no? Ok. Ah, ya sé que se acompañaba detrás de él. Que le... ¿Sí? Bien. Entonces, la reacción que tenemos es acetaldehído más hidrógeno que nos da etanol, ¿sale? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Exactamente. Sí, es la presión total del sistema, ¿no? Ya no ponemos entre P0 porque P0 es una atmósfera, ¿cierto? ¿Sí? Y acuérdense que las constantes de equilibrio deben de ser adimensionales, ¿eh? ¿Ok? Entonces, el inciso A, que ya se los había dictado, ¿verdad? Determinar la producción de etanol y la fracción mol en la mezcla gaseosa cuando se alcanza el equilibrio en los siguientes casos. Y empezamos el primer caso, ¿no? El primer caso es si la reacción es isotérmica, ¿no? Ok. ¿Qué vamos a hacer? Con nuestra constante en función de la temperatura, ¿sí? De acá. ¿Sí? Sustituimos la temperatura de entrada. Son 600 Kelvin, ¿no? Entonces, ahí está el valor. Háganlo. ¿Sí? O sea, este valor de acá, o sea, 3
3712.6 entre, ¿cuál es la temperatura de entrada? 600 menos 6.2703, ¿sí? Todo eso elevado, 10 elevado a la ESO, ¿no? A ver, verifique. ¿Sí? Ya podemos numerarla como la ecuación 0, ¿no? Y aquí está f de i. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí les da 0.827? Uh -huh. Ok, entonces con este valor que ya tenemos, ¿verdad? Y justamente como la reacción se lleva de manera isotérmica, quiere decir que la temperatura es constante. Entonces directamente utilizamos la definición de la constante de Kp. Yo hice aquí una propuesta, ¿verdad? Propongo 0.5, sustituyo 0.827, que es este de acá, y lo igualo con la definición. Y entonces es lo que tengo aquí, ¿no? Vean, este de aquí es este de acá, ¿no? Y esto es 0.827, ¿verdad? Tenemos el grado de avance, que es la propuesta que estoy iniciando para que haga el cálculo mi programa, las moles totales, igual en función de la misma propuesta, las moles de A y las moles de B igual en función de la misma propuesta, y tenemos la presión que son 3 atmósferas. Ya no lo vuelvo a poner porque ya está definida la variable, ¿no? Por eso ya está el valor ahí, ¿no? Entonces, mi primer cálculo me dice que el valor es de 0.547. Háganlo. Y de ahí obtengo la fracción mol. ¿No? No es 25, es 2.5. Ya no van a poner ahí 25 y por eso les está dando 1.5 y 1, ¿no? Ok.
Acá acuérdense que es 3, ¿eh? Este P es 3 a la menos 1, ¿no? Cero punto 547, ¿no? Calcule la fracción mol. El otro de arriba de 1. Pues ustedes pueden verlo con el grado, el alcance de la reacción, ¿no? ¿Quién es el que está en menor proporción? El acetaldehído, ¿no? Es 1 con 1.5 de hidrógeno, ¿no? Entonces no deben de pasar más allá de 1. ¿Ok? Ese es su tope, ¿no? Ahora aprovechen ahí y aumenten la presión. ¿Qué pasa si a esa temperatura constante yo aumento la presión? Pónganle un valor de 4. ¿Cuánto les va a dar a presión de 3? En 3 atmósferas nos da de 0.547. ¿Qué pasa si yo aumento a 4 atmósferas? No es una regla de 3, sino más bien sustituyan el valor de 4 en P. 4 a la menos 1. ¿Cuánto? 0.609. Ok, hasta ahí, ¿no? 0.6091, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo aumento, a ver, ponga un valor de 1, una atmósfera, a ver cuánto da. O sea, quite la presión, prácticamente. A una atmósfera, ¿cuánto nos da? 0.030. Ok, entonces la tendencia es que si aumento la presión, el grado de avance, ¿no? Y si aumenta el grado de avance, por definición, ¿quién está aumentando? ¿De quién? Del etanol. ¿Eh? Entonces, de manera indirecta, ahí podríamos responder hasta el inciso C. Sí. ¿Qué pasa si aumento la presión y mantengo la temperatura constante, ¿no? Era lo que les comentaba, se desplaza un poquito la línea de equilibrio, ¿verdad? Ok. Bueno. Hasta ahí quedó el inciso 1, el primer caso. ¿Dudas? ¿No? ¿Qué pasa ahora si ustedes mantienen constante la presión y aumentan la temperatura? Vamos a suponer que aumenten de aquí, este valor 700, ¿no? ¿Sí? Más infinito va disminuyendo, ¿no? O sea, a 3 atmósferas y 600 grados, nosotros tenemos un valor del grado de avance de 0.547. Si aumento la temperatura a 700, ¿cuánto le da al compañero que está haciendo los cálculos rápido? Hay que sustituir 700 en la primera ecuación. Ok, y ya de ahí sustituye para eso. 200. Sí. Entonces, si yo mantengo la presión constante y aumento temperatura, disminuye, ¿verdad? ¿Sí?
Ahorita lo vamos a ver en una gráfica. ¿Ok? Ahora, con base en esto, con base en la constante Kp, podríamos saber qué tipo de reacción es, ¿verdad? Si es endotérmico o exotérmico. ¿Se acuerdan que la clase pasada también les comenté? Podemos analizar la constante de equilibrio en función de la temperatura o calcular la delta H de reacción con base en las de formación, ¿verdad? Por eso en la siguiente nos piden cuál sería el comportamiento si la reacción ocurre de manera adiabática, ¿no? Y ahí necesitamos las deltas H de formación de cada uno de los compuestos, ¿no? Me adelanto y obtengo las CPs medias, en este caso son CP media, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy dando una CP en función de T, ¿sí? Entonces para el 1 es menos 39.760, el 2 es 0 y el 3 menos 56.240, igual a CP media, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? ¿Sí? De acuerdo a la delta H de formación, ¿qué tipo de reacción es? ¿Endotérmica o exotérmica? Es negativa. Exotérmica, porque está liberando calor. Entonces ahí está su respuesta. Si yo aumento la temperatura, va a disminuir el grado de avance. ¿Por qué? Porque la reacción es exotérmica. Si fuera endotérmica, al aumentar la temperatura, aumenta el grado de avance. ¿Sí? Ya lo vimos en las ecuaciones, en las gráficas de los otros ejercicios, ¿no? ¿Sí lo vio en el video? ¿Ok? ¿Sí? Entonces de aquí estamos observando que la reacción es exotérmica por la delta H. Igual lo podemos ver en la constante en función de la temperatura, ¿sí? Ahora, el delta Cp, pues no es más que la misma ley de Hess, ¿verdad? Para determinar el valor de Cp. Y nuestras ecuaciones que ya hemos utilizado, ¿no? La de aquí, que es la delta H de reacción en función de ¿quién? De la temperatura. Si este fuera función de la temperatura, no lo saco de la integral, ¿verdad? Lo dejo adentro. En este caso es una constante, ¿por qué? Porque estoy utilizando la Cp media. Y la delta H de reacción, pues esta es a condiciones estándar, ¿no? A 25 grados, por eso la T0. Por eso les decía, anoten esa T0, ese valor. Y en el caso de la delta H de calentamiento, recuerden que nosotros habíamos hecho esta trayectoria, ¿cierto? Si es una reacción exotérmica, yo me voy a ir de reactivos que están a una temperatura y a una presión, ¿sí? 1, y voy a ir a una de productos en donde la temperatura 2 y misma presión, ¿verdad? Esta temperatura 2 con respecto a la temperatura 1 es probable que sea mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy efectuando un calentamiento, ¿eh? Debido a la reacción. Entonces puedo generar esta trayectoria. ¿Y cuál es esa trayectoria que habíamos dicho? Una delta H de calentamiento en donde esta temperatura es la temperatura de equilibrio, ¿verdad? Y a la misma presión, ¿cierto? Y de ahí me voy para acá. Y el grado de avance por la delta H de reacción a esa temperatura de equilibrio. Ojo aquí porque en la mayoría de los libros lo que hacen primero es, fue el primer ejercicio que hicimos, calculamos el calor a la cual están entrando los reactivos, ¿sí? Antes del reactor, a qué calor salen del reactor, ¿cierto? Y la trayectoria, ¿se acuerdan? Reactivos a productos, ¿verdad? De aquí bajo a qué? Reactivos a una T igual a 298 y presión de una atmósfera, y de ahí me voy para acá, y esto de aquí ¿qué es? Grado de avance por delta H de reacción a condiciones estándar, ¿no? Y de aquí para acá hago el calentamiento, ¿sí? Entonces aquí para esto yo necesito calcular primero
la delta H de enfriamiento, que es esta de aquí, ¿no? Más el grado de avance por la delta H de reacción, más la delta H de calentamiento, pero les mencionamos, lo nombramos como entrada y salida, ¿no? Entrada y salida. Y esto debe ser igual a el calor total. ¿De acuerdo? Que fue el primer ejercicio que hicimos. Nosotros estamos llevando esto de tal manera que sea más fácil, ¿no? Me estoy eliminando esta parte. Y como es un reactor adiabático, esta delta H es igual a 0. Sí, por eso me estoy quedando solamente con estos dos. Pero la trayectoria no la estoy tomando a 25. Estoy diciendo primero que voy a TP de entrada, ¿verdad? Me voy a una temperatura de equilibrio, caliento, ¿sí? Y de aquí me voy a productos, ¿verdad? Y esta T2 ahora es el equilibrio. ¿Sí? Es este el que estamos utilizando. Podemos utilizar el otro, pero hacemos más cálculos, más integrales, ¿no? Que si utilizáramos la computadora, pues no habría problema, ¿verdad? Bueno, entonces por eso es que nosotros estamos utilizando estas ecuaciones, ¿no? Y aquí la delta H de calentamiento, que es a la entrada, ¿verdad? Son las moles iniciales de cada uno de los constituyentes por su CP, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, de acuerdo a nuestro balance, que era justamente este que les estaba diciendo, esto igual a 0, ¿verdad? Todo esto es igual a 0. Entonces, yo voy a tener la delta H de calentamiento en función de la temperatura sobre la delta H de reacción en función de la temperatura. Todo eso negativo, ¿no? ¿Sí? Ahora, evaluando a 600, pues es la temperatura de entrada. Vean, temperatura de entrada, ¿hacia dónde voy? Hacia una T de equilibrio. Aquí está. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ok. Entonces, evalúo esto a la temperatura de entrada, pues la primera es 0, ¿verdad? Porque voy de 600 a 600. Entonces, este de aquí se vuelve 0, ¿va? No importa la de abajo, cuánto valor me dé. En este caso, 0 entre algo es 0, mientras no sea 0, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, a 600 me da 0, ¿no? Y ahí es donde viene suponer el intervalo de temperaturas. Como es una reacción exotérmica, voy de 600 hacia arriba, ¿verdad? En el caso de la reacción endotérmica nos dimos cuenta que debemos de verificar dónde está el intervalo de entrada y desde ahí empezamos para la línea de operación hacia abajo y la línea de equilibrio podemos variar de tal manera que nos posicionemos bien en el comportamiento de la gráfica. Ok, entonces yo supongo aquí diferentes valores desde 600 hasta 800 y en cada una de ellas me va a dar un grado de avance. ¿Sí? Esta es de la línea de equilibrio, ¿verdad? Y esta de aquí es de la línea de operación, que es este de aquí del balance de energía. ¿Sí? Entonces, a 600 ya vimos que me daba 0. Ah, pues entonces ahora ya teníamos el primer valor. A 600 teníamos 0.547. Ahora variamos y vamos a 620. ¿Cuánto me da? 0.446. ¿Sí? Y así vamos, a la misma presión, ¿eh? De hecho, aquí lo calcularon. A 700 les daba de 0. ¿Qué dijimos? ¿756 o 156? A 700 y misma presión, 0.157. ¿Sí? Ese es el grado de avance de la línea de equilibrio, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos ir aumentando de 600 hasta 800 y pueden ir calculando de 0.47, ya lo hicimos, este me les adelanté y hagan los de en medio. Al menos ya tienen esa ecuación nada más para variar la temperatura. Verifiquen la línea de equilibrio.
De aquí ya tengo el valor de delta H y el del delta Cp. El único que no calculé, bueno, el que no le pedí al programa fue ese. Pero aquí, ¿cómo lo desglosamos? Es 1 mol por el Cp del 1, ¿no? Entonces sería 19.65 más, ¿cuántas moles se alimentan de hidrógeno? 1.5, ¿no? Por 6.955. Y ahí está. Todo esto por esto de aquí. En el caso del delta Cp es distinto. ¿Por qué? Porque está referenciada a la reacción. Y ahí es su número estequiométrico. Menos 1, este de aquí, es menos 1 de quién? Del primero, ¿no? Menos 19.65. El segundo también es menos 1, menos 6.955. Y el último es más 26.147. ¿Sí? ¿600? De 600, primero la línea de equilibrio. 620, ¿sí? Ok. 650. ¿Sí? Battery is charging. Y en 800, ¿sí le da .04? Ok. Ahora, con la línea de operación es exactamente lo mismo. A la misma temperatura evaluamos esta integral, ¿verdad? Este de aquí, que sería la 3, ¿verdad? La 4, y lo sustituimos aquí en la 5, ¿no? ¿Por qué 3? Porque por acá teníamos esta, ¿no? Que es la 2. Y esta la habíamos nombrado como 0. Esta puede ser la primera que hicimos, ¿no? Ok. ¿Sí? Entonces evalúan de la integral de esta parte a esa misma temperatura, evalúan de la integral a la temperatura. Recuerden que aquí es temperatura de entrada hasta la temperatura T. ¿Sí? Si es temperatura de entrada será 600 y por lo tanto por eso en el primer valor es 0. ¿Sí? Pero háganlo, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Graficamos, ¿no? El de la línea de operación, que es este de aquí, el de la línea de equilibrio, que es este de acá, y justamente en donde intersectan, ¿verdad? Vamos a tener nuestra temperatura de equilibrio y nuestro grado de avance de operación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cierto? Ahora, esto es gráfico, ¿no? ¿Cómo lo hago de manera numérica? Sustituyo. Primero propongo una temperatura de acuerdo al gráfico, pues más o menos están 700, 650. Propongo un valor del grado de avance y utilizo la línea de operación, que es justamente para este punto, ¿no? Entonces, a esa temperatura evalúo Tp.
este grado de avance lo evalúo a esa temperatura TP. Y ahora igualo. Este es de la línea de operación, ¿verdad? Línea de operación. Y esta de aquí es de la línea de equilibrio, ¿cierto? Aquí tengo Kp, ¿sí? Que ya lo habíamos definido con la ecuación 0. Pues la ecuación 0, este de acá, ¿no? A esa misma temperatura Tp. Y tengo el grado de avance, ¿no? O sea, la definición de la constante en función del grado de avance. Con estas dos propuestas me arroja el programa que a 694.18 tengo un grado de avance de 0.17. Y es más o menos, ¿no? Aquí está el punto 2, está abajo de punto 2 y abajo de 700, ¿cierto? ¿Sí? Igualenlo, a ver. Nada más que sí hay que calcular las integrales, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluaría yo esta integral? Para la delta H de reacción en función de la temperatura es igual a esta delta H de reacción 0, ¿verdad? Más, ¿cuánto les da este valor? Ah, ya lo tengo ahí. Temperatura 0 a T es menos 0.459 por dt, ¿verdad? Y esto es delta H de la reacción menos 0.459 por T menos T0. ¿Ya está? Y esto es lo que va aquí, ¿verdad? Aquí arriba. Ah, no, en el de abajo, perdón. El de arriba es el de al lado, ¿no? ¿Cuánto? Sí, de 800 me da de 0.36. En la otra integral, ¿cuánto les da este valor? ¿Cuánto les da esta suma? Es este de aquí en el centro. A mí me da de 46.08 por T menos T de entrada. Pero háganlo, No se confían que ya lo hice yo. ¿Sí? Entonces ya tienen la H de calentamiento que va en la parte de arriba, la delta H de reacción a diferente temperatura en la parte de abajo, y ahora sí ya pueden evaluar la línea de operación entre 600 y 800 Kelvin, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? O ya se están durmiendo por tantos cálculos. O lo veo perdido. ¿En dónde? ¿El subíndice? Es la definición que le di a cada una de ellas, para que no se repita. Esta es de la línea de operación y esta es de la línea de equilibrio y la línea de operación. La línea de operación, ¿de dónde sale? De esta de aquí. ¿Sí? Nada más que le pongo C porque es calculado. ¿Sí? Yo propongo esta temperatura de 600 y evalúo con la primera ecuación. ¿Cuál es la primera ecuación? Esta que hicimos aquí, ¿no? Aquí meto 600, me evalúa Kp y lo igualo con toda la expresión que ya teníamos, pero a 600, por ejemplo, ya lo habíamos hecho, 0.547. Luego movemos esa temperatura y nos vamos a 620, creo que es la siguiente. Vuelvo a calcular el grado de avance y ese es el grado de avance que es el siguiente, 0.446.
Y así me voy, la línea de equilibrio. Ahora, con la línea de operación, evalúo las dos integrales, ¿no? Ya había puesto yo la expresión de las dos integrales. ¿Cuáles son las dos integrales? Esta es una y esta es la otra. Aquí es moles iniciales, que es a la entrada, por su CP. Por eso desglosé diciendo 0.65, porque entra una mol. El segundo es hidrógeno, 1.5 por su CP. No entra alcohol, ¿verdad? Y ahí nos da 46.08. Ahí da de 30.083. O sea, esta suma, ¿sí? Y entonces, ya teniendo estas dos expresiones, tengo el grado de avance de operación en la línea de operación. Recuerden que este signo menos es porque primero era suma de las dos, y como despejo la delta, el grado de avance de operación, queda negativo, ¿no? Y con eso construyo mi gráfico. Línea de equilibrio es la E calculada, o el grado de avance calculada. La línea de operación es el grado de avance de operación calculado, y entonces gráfico. ¿Ya? Y para resolverlo de manera analógica, o analítica más bien, ¿sí? Igualo, ¿no? Tengo estos valores de A, la misma temperatura, propongo una temperatura aproximada con respecto a mi gráfico, que estoy aquí. Esto lo hago porque el programa así lo pide. Debo de proponer en donde más o menos debo de fluctuar o empezar a hacer el cálculo, ¿sí? Esto lo pueden hacer ustedes por mínimos cuadrados, ¿no? Y tengo que este valor de aquí del grado de avance, que es de la línea de equilibrio, todo debe ser evaluado al mismo valor, ¿sí? Propuesto, junto con la temperatura propuesta, que es la misma de la línea de operación. Teniendo estas dos ecuaciones, ¿sí?, las igualo y obtengo que la temperatura de equilibrio es 694.18 y el grado de avance calculado 2 y 0.17. ¿Sí queda claro? ¿Sí? O sea, ustedes tendrán que igualar. ¿Qué van a igualar? De manera gráfica. Igualan la ecuación de la línea de operación con la ecuación de la línea de equilibrio. Y en esa igualdad pueden utilizar cualquiera, ¿verdad? Igualando, pueden utilizar cualquier operación para determinar dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Temperatura y grado de avance. ¿Sí? Y ahí ustedes recuerdan sus amplios conocimientos de álgebra, ¿verdad? Como el programa es muy noble, yo puedo poner las ecuaciones, propongo más o menos dónde estoy el valor y me va a hacer un tipo de mínimos cuadrados y resuelve la ecuación. Por eso es que él nada más me arroja los valores. Yo nada más coloco las ecuaciones por las instrucciones que da el programa, propongo esos dos valores más o menos dónde anda, ¿sí? Ahí sus métodos numéricos, ¿sí? Entonces, esto que estoy haciendo aquí es lo gráfico que les dije acá. Igualo a la línea de operación con la línea de equilibrio y ahí obtengo el valor donde se interesa. Entonces el grado de avance me da de 0.17 y la temperatura de 694.18. Y a ese valor, o sea, a este valor del grado de avance, ya de manera diabática, sustituyo en la definición de la fracción mol del etanol y ya me da de 0.073. ¿Sí?
Pero háganlo, que sea en su casa ahí. Bueno, eso espero. ¿Sí? ¿Sí? Está bien. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? ¿No? Bueno. Entonces, de manera diabática, ese es el camino que hemos estado resolviendo, ¿no? Podemos resolverlo por el otro camino. También es válido, Bajamos de reactivos, bajamos hacia 298.15 condiciones estándar, nos movemos en la línea de condiciones estándar con el grado de avance a esa temperatura de 25 grados y después aumentamos temperatura hasta la temperatura de salida. Pues son más cálculos porque son 3 ecuaciones, ¿no? O sea, delta H de la entrada, el grado de avance por el delta H de reacción, más la delta H de salida. ¿Sí? Por eso es que para el otro camino es más fácil y sí es más cómodo, ¿no? Nada más evalúo dos variables, ¿no? ¿Okay? Bien, el tercer caso es nuevo, ¿sí? Porque nunca habíamos considerado pues una eficiencia de aislamiento, ¿no? Entonces, para este caso, desde cuando el aislamiento térmico del reactor tiene una eficiencia de, entonces ya nos dan la eficiencia del aislante en función de la temperatura, ¿verdad? Y este está en Kelvin, ¿cierto? Y además nos dicen que es la misma presión, 3 atmósferas, y que además se alimentan 2 moles de nitrógeno por mol de acetaldehído. ¿Sí? Primero, ¿qué está cambiando? La eficiencia. Y 2, la alimentación, porque ahora debo de incluir esos 2 moles de nitrógeno. Ahora, este nitrógeno no participa en la reacción, por lo tanto es un inerte, ¿no? ¿Sí? Y ahí es donde está cambiando ahora todos los cálculos, ¿no? ¿Por qué? Porque primero hay que hacer el balance, ¿cierto? Y ahora hay que tomar en cuenta las moles de nitrógeno, ¿sí? Ahora, por eso le pongo el 3, porque es el inciso 3, o el número 3, ¿no? Moles iniciales que tenía, que era 2.5, ¿cierto? Más las 2 moles actuales que estoy metiendo de nitrógeno, 4.5. Ahora, me estoy adelantando, el CP, ¿sí? El poder calorífico del nitrógeno es de 8, ¿eh? Mismas unidades, ¿no? Calorías por mol a menos 1, ¿no? Y ahora el grado de avance. Ahora es el número 3. Moles iniciales 3, más el grado de avance total, perdón, el factor estequiométrico total por su grado de avance. Y aquí son 4.5, ¿verdad? Menos grado de avance, ¿verdad? ¿Sí? Solo aumenté 2 moles, ¿no? De nitrógeno, ¿eh? El factor estequiométrico ese no cambia. ¿Sí? Y luego todo lo demás ya no cambia, ¿no? Solo tengo que incluir el del nitrógeno. Entonces tengo las moles del A en función del grado de avance, que ya lo había definido previo, ¿sí? Entre las moles totales. Ahora las moles totales son 4.5 menos el grado de avance. Luego el B, las moles de B después del equilibrio en función del grado de avance entre las moles totales. Este tampoco cambió, sigue siendo 1.5 menos grado de avance. Y en el C, grado de avance entre 4.5, menos el grado de avance. Y el D, ¿por qué el D? Porque estoy alimentando 2 moles y salen 2 moles, ¿no? No reaccionan, ¿cierto? Entonces, 2 moles entre las moles totales, ¿sí? 4.5 menos grado de avance. Y vuelvo a quedar igual, ¿verdad? Nada más que lo único que está cambiando es ¿quién? Este de aquí.
Entonces, es lo mismo, ¿no? Nada más que aquí sumo 4.5 menos grado de avance, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas aquí? Eso es utilizando los inertes, ¿no? Metiendo un inerte. Y vuelvo a empezar otra vez. Entra y sale. ¿Sí? No, él no participa en la reacción. No, pero para la constante lo tomamos como producto. No, es moles iniciales. Por eso nada más les dije que cambia las moles totales iniciales. Ah, ¿Sí? ¿Sí? sí. O sea, aquí era 4.5, por eso partimos desde acá. Introduzco las 2 moles del nitrógeno y entonces tengo las moles iniciales que tenía primeramente, que era de 2.5, más las 2 moles del nitrógeno, ya son 4.5. Y este 4.5 ¿a quién afecta? A las moles totales, ¿no? 4.5 menos grado de avance. ¿Sí? Si hubiera yo alimentado, por ejemplo, etanol, pues aquí también se vería afectado, ¿eh? ¿Sí? Y se afecta nada más esta parte, porque la reacción no está cambiando, es la misma reacción. Y solamente estoy tomando en cuenta una. Si son dos, como cuando son consecutivas, ¿no? No, pues no reacciona. ¿Qué factor estequiométrico? No, sí. No está, es cero, ¿no? Y tampoco está en la constante de equilibrio, porque no participa. ¿Sí? Nada más ocupa espacio. ¿Ok? Entonces, vuelvo a evaluar, ¿verdad? KPA 600. Y ahora la definición nueva, ¿cierto? Y me da que aumentando, digo, a una misma temperatura y aumentando las moles que entran al reactor, obtengo un grado de avance de 0.4. ¿Sí? O sea, este de aquí va a ser K es igual a grado de avance por 4.5 menos el grado de avance, todo esto entre 1 menos grado de avance por 1.5 menos grado de avance. Por 3, ¿no? 3 a la menos 1. Porque estamos tomando en cuenta que la presión es la misma. 0.4. 0.4. Ahora, vamos a tener que volver a hacer la línea de operación. Porque estoy alimentando un inerte. Y en la línea de operación, ¿se acuerdan que hemos hecho la delta H de calentamiento solo tomando en cuenta las moles iniciales que entran al reactor? ¿verdad? Pues ahora le tengo que sumar las moles del nitrógeno. O sea, esto de aquí es el ejercicio previo. Y acá le estoy aumentando las moles que entran iniciales, que son 2 por el CP, por 8. ¿Sí? Y esta, pues era aquel valor que les había dicho. 46.08 por T menos la temperatura de entrada. ¿Sí? Ahora, acá es curioso. Si nosotros tomamos el mismo camino, reactivos a productos, ya no voy a poner todo, nada más voy a poner las iniciales. Aquí habíamos dicho que era grado de avance por delta H de reacción a esta T de equilibrio, ¿verdad? T de equilibrio. Aquí era delta H de calentamiento y aquí estamos a una temperatura de entrada y aquí estamos a una temperatura de equilibrio, ¿cierto? Entonces, realmente el calor que está saliendo, que no puede contener el aislante, ¿sí? Quiere decir que esta delta H pues ya es diferente de cero.
¿cierto? Porque era la suma total, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto es? La total. ¿Se acuerdan cuando decimos el balance total? La delta H de entrada más el grado de avance por delta H de reacción más delta H de salida es igual a una delta H. Esa es la total. Si yo, dependiendo de mi ruta que estoy siguiendo, en este caso solamente tendría la delta H de calentamiento más el grado de avance por la delta H de reacción igual a 0. ¿Cierto? Pero como mi aislante no es eficiente 100%, pues ya no es 0, ¿eh? Es diferente. Entonces aquí la respuesta es que lo que no se aprovecha en la reacción, ¿sí?, es esto, ¿no? Esta es la eficiencia. Lo restante es lo que sale. Y entonces si yo sumo todo esto, me va a dar igual a 0. ¿Sí? O sea, si sumo este, me va a dar igual a 0. Sin embargo, para poder nosotros eliminar esta parte, aquí de este lado es donde coloco la eficiencia de mi aislante. ¿Sí? Y entonces ahora sí sumo, ¿no? Este, pues sí, ya me da 0. ¿Cierto? Entonces, es por eso que aquí vengo arrastrando la eficiencia. Porque es la misma ecuación de arriba que les he dicho, pero ahora lo multiplico por la eficiencia del aislante. Y se vuelve el cálculo un poquito más complejo porque ahora tengo otra variable que tengo que evaluar, ¿verdad? ¿Sí queda clara esa parte? En la de acá habíamos dicho, ¿sí? Esta era la ecuación, ¿cierto? Justamente cuando tengo la eficiencia del aislante, aquí es donde van las moles, ¿no? Digo las moles, la eficiencia del aislante. Y de este lado, ¿sí?, todo esto es igual a 1 menos la eficiencia por el grado de avance por la delta H de reacción. Y ahora sí esto es igual a 0. Porque ya estoy tomando en cuenta la eficiencia del otro lado. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, arrastrando esa nueva eficiencia dentro de la reacción o afectando la delta H, ¿sí?, de la reacción por esa eficiencia térmica, tengo que ahora evaluar la ecuación que me dieron anteriormente, ¿no? Esta de aquí. ¿Sí? Y ahí empiezo. Nuevamente, la línea de equilibrio, ¿verdad? A 600, ¿cuánto me da? ¿Cuánto dijimos? La línea de equilibrio. Ahora le puse 3 porque es el número 3, ¿sí? Y la línea de operación a esa misma temperatura, 0. Porque es la temperatura de entrada. O sea, les decía, esta parte de aquí es 0. 0 dividido entre A, pues esto es 0. Por eso da el primero 0. Ahora el segundo, 620. Me voy a mi línea de equilibrio, 0.308. ¿Sí? Esta de aquí ya la habíamos hecho, ¿eh? Ya la teníamos. ¿Cuál era? Este de acá, ¿no? ¿Sí? Ya la teníamos. Y así me voy. 650.2, 660.172, 700, 750 y 800. Nada, verifiquen mi cálculo de la línea de equilibrio. Este de aquí, ¿no? A 620, ¿cuánto nos da el grado de avance? Que era el segundo valor, ¿no? 620. Aquí ahora pongo 620. Ahora KP ya la habíamos definido hasta arriba, ¿no? Era
10 elevado a un valor dividido entre t menos otro valor, ¿no? Era la ecuación cero, ¿no? ¿Cómo? Sí, exactamente, porque aquí ya cambió las moles totales. Ajá, por las moles de nitrógeno agregado. Tres cero ocho, ¿no? Ahora vaya a 650. Ujú. 60. Ciento setenta y dos. 700. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 600. 700 nos debe de dar 0.094. Ujú. Ujú. 750. Ahí es donde deben de agarrar velocidad, ¿no? Que les gana el tiempo, ¿no? Identifiquen dónde es la parte mecánica. Una vez que razonan, sí, es, podría decirles a la temperatura salida, calculen la eficiencia del aislante. Y ya le cambié, ¿verdad? Sí, porque incluso una vez que ustedes determinan el punto de equilibrio donde las dos curvas se interceptan, justamente ahí determinan la eficiencia del aislante. ¿Sí? Ok. Verifican la línea de operación, ¿sale? En la línea, una vez lo graficamos ahora, nuevamente, ¿sí? ¿Ah? Así se ve grandote, va. Graficamos la línea de equilibrio, ¿verdad? Y la línea de operación. Y justamente en este punto, aquí, ¿sí? Es donde tenemos nuestra temperatura de equilibrio de operación y nuestro grado de avance de operación, ¿sí? Nuevamente aprovecho y digo, bueno, puedo utilizar ya las ecuaciones, igualarlas, ¿no? Y observando mi curva, más o menos, pues 650 podría proponer, ¿verdad? Y abajo incluso podría proponer punto 2. Pero le dejo el mismo grado de avance, ¿no? El grado de avance evaluado al ATP, que es 650, 650 el primer TP que deje, 650.
Y entonces el programa, nuevamente, ¿no? Tenemos la línea de equilibrio, la línea de operación, ambas dos las igualo y obtengo 654 y 0.188. Que sí, efectivamente, si vemos el gráfico, ¿verdad? Está abajito de punto 2, ¿verdad? Y más o menos está en 650, ¿verdad? Sí, o sea, están justamente en la parte del medio, ¿no? ¿Sí? Y justamente con ese valor calculo la fracción. Ahora ya no es en la primera, es en la segunda definición, ¿no? ¿Cómo calculo la fracción mol? Pues tomando en cuenta las moles ahora de los inertes, ¿sí? Y a mí me da de 0.043. ¿Ok? ¿Dudas? No. No los agarre nuevos la calculadora, ¿va? Esas integrales. Ahora, recuerda que aquí estoy utilizando CP media. Si ya coloco yo la expresión de CP en función de la temperatura, pues hay más cálculos que hacer, ¿verdad? Ahí hay ojo, ¿no? Pero la definición es exactamente la misma, ¿eh? ¿Sí? Para el delta CP o para el CP a la entrada, o incluso al CP a la salida, ¿verdad? Sí, o sea, en un caso es la misma, nada más que el CP medio es un valor constante. Y cuando utilizo el valor de CP en función de la temperatura, recuerden que es un polinomio, ¿no? Y ahí es donde tengo que hacer más sumas, ¿no? Es lo único. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Ahorita hacen su gráfica, ¿eh? Bueno, el inciso B nos decía que era calcular la energía libre de Gibbs a la temperatura de entrada, ¿no? Bueno, pues es muy fácil. La energía libre de Gibbs a condiciones estándar, o sea, a 298 grados centígrados, es esta de acá, ¿verdad? Delta G, o sea, aquí no puedo poner delta G 0, ¿verdad? R, ¿sí? Es igual a ¿qué? A menos RT por el logaritmo natural de Kp 0, ¿ah? ¿Y cómo evalúo esta Kp 0? Pues ya tengo la ecuación, ¿no? La primera, está aquí. Exactamente. Evalúo a 298.15 esta Kp, lo sustituyo aquí en la expresión R por T por el logaritmo natural de este valor, y eso me da aproximadamente menos 8432.7. Ahora R, ¿cuál es que R? 98.7, ¿no? Aquí está. Int 0, 298.15. ¿Sí? Sí se sabe de dónde saqué la Kp, ¿verdad? Es esta de aquí, la ecuación 0, ¿no? ¿Vale? Exactamente. ¿Sí? Ahora, la expresión global de delta G a diferente temperatura, pues es la delta G de la reacción igual a delta G de la reacción a condiciones estándar, ¿sí? O sea, delta G es igual a delta G0 de R
más R0 por la temperatura de entrada por el logaritmo natural de Kp. Aquí no voy a poner T de estándar, ¿verdad? Es la temperatura de entrada. Ojo con esta, porque esta los va a llevar a muchos lados. Esa les va a llevar hasta la ecuación de Nernst. Oiga, profe, pero en la CAPE, igual le por la base. Esta es una expresión del logaritmo de base 10. O sea, aquí no, aquí es logaritmo natural. Pero en la ecuación original es de base 10, por eso lo estábamos elevando 10 a la ESO. O sea, tú evalúa tu valor a 298 en esta ecuación, ¿sí? Aquí a 298, aquí. 10 elevado a esto, ¿verdad? De ahí calculas Kp a esa temperatura y le sacas ahora el logaritmo natural. ¿Sí? Ahora el Kp es igual, ¿no? Este de aquí. Ahora ya no lo voy a evaluar a 298. Ahora esa es la temperatura de entrada. Me voy otra vez a esa ecuación. Sustituyo. Ya lo tenemos de todas maneras, ¿no? 0.825. ¿Sí? Entonces acá voy a sustituir. Perdón por tantos movimientos. Pero acá voy a sustituir delta G de la reacción a condiciones estándar más R0 por temperatura de entrada por el logaritmo natural de 0.800, ¿qué les dije? Y aquí es 600, ¿no? Y este valor, 1. Difícil. O se le puede dar la delta G de la reacción y ustedes se van en la prepa. Les digo con esta ecuación porque esta ecuación está en todos lados. Esta expresión de delta G. ¿Dudas? Hora y media, ¿va? Casi hora y media. ¿Dudas en esto?
Voy a tener aquí la grabación para que ya